Muy buenos días, hermanos. Le habla su hermano Eduardo Davis, pecador igual que ustedes, que panameño, está tratando de hacer su lucha, su combate espiritual de todos los días. Hermano, precisamente porque estamos luchando, que nosotros hacemos esto compartir, solamente para llevarle las enseñanzas de nuestro santo San Francisco de Sales en su libro La Filotea o Iniciación en la Vida de Santidad. Lo que el santo nos enseña es que seamos conscientes de que no podemos llegar a santidad sin la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios. Tenemos nosotros que poner de nuestra parte, hermano. De nuestra parte, sí. Pero solo nosotros no podemos caminar en santidad y mucho menos alcanzar gracia ante los ojos de Dios. Tenemos que esforzarnos. ¿Pero cómo? Abriéndonos a la gracia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermano, el que nos llena a nosotros, ¿verdad? Y nos hace capaces de poder hacer el combate espiritual. Tenemos que tener definido muchas cosas, hermano. ¿Contra quién peleamos? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es el enemigo de mi santidad? Que me impide llegar a la ciudad santa. ¿Quién? Antes yo pensaba que era el diablo. El diablo, el enemigo, todo el mundo lo ve como el enemigo número uno de la santidad de una persona. Déjeme decirle, hermano, que ahora yo aprendí a través de San Francisco de Sales que el enemigo número uno de mi santidad soy yo mismo, hermano. Yo mismo, con mis imperfecciones, con mis iniquidades, con mi tendencia al pecado, con mi inclinación al pecado. Porque la carne es débil, hermano. Lo que fortalece al espíritu, lo que nos toca a nosotros es fortalecer nuestro espíritu. Pero lo que fortalece el espíritu de una persona combativa, una persona que está combatiendo, haciendo su combate espiritual, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Él nos salvó a nosotros. Él abrió los cielos para nosotros. Para que todo aquel que en Él crea, pero ese creer significa que yo le creo, pero le sigo. Y porque le creo, le sirvo. Y porque le creo, llego a pedirle que haga en mí, me dé a mí la fe que yo necesito tener, hermano. Jesucristo vino, abrió los cielos, sí. Pero eso no significa que yo tengo mi tiquete ganado al cielo. Que ya Él pagó por mi tiquete, por mi entrada al cielo. No, Él me redimió y me abrió la oportunidad de la salvación. La oportunidad de ir a vivir al cielo. Todos tenemos esa oportunidad y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros se enderece, hermano, para ir al cielo. Ese es el plan de Dios. Pero ese plan de Dios no se cumple, hermanito, si nosotros no nos abrimos a la gracia. Dice la Biblia en el Apocalipsis, aquí estoy a la puerta. ¿Sí? Si alguien abre su corazón, entonces yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer ese paso. Tenemos que abrir nuestro corazón para que sea Jesucristo el que entre en nosotros. Y es Jesucristo, a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la gracia, el que nos hace posible combatir, hermano. Nosotros solo no podemos. Muchos hermanos estamos peleando. Yo también era uno de los que quería cambiar. Uno no cambia. A ti te cambian, hermano. Eso es como que un barro, una taza diga, yo me hice, yo me transformé, yo me modifiqué. No, hermano. Hay un transformador, hay un modificador, hay un cambiador, por si la palabra se puede usar. Ese es Jesucristo. Jesucristo te cambia, Jesucristo te moldea, Jesucristo te perfecciona. No eres tú, hermano, no soy yo, no es el hermano. Nosotros simplemente somos barro. Tenemos que soltarnos. Tenemos que dejarnos que sea el Espíritu Santo de Dios el que haga la obra en nosotros, hermano. ¿Sí? Entonces, tenemos que definir quiénes son nuestros enemigos. Nuestro enemigo principal de nuestra santidad. Los que no quieren que nosotros vayamos a la ciudad santa.
a compartir con los ángeles y compartir con los santos, a alabar al Cordero. ¿Sí? Que eso es lo que verdaderamente nos debe hacer gozosos, nos debe hacer felices, por decirlo así. Nuestro enemigo son tres. Y el más grande de nuestro enemigo, hermano, soy yo mismo. El enemigo de mi santidad más grande soy yo mismo. El diablo es enemigo, ¿cierto? El diablo es enemigo. Y el diablo tiene un plan, que es destruir al hombre para que el hombre se condene. Se condene, porque a ti no te condena nadie, tú mismo te condenas, hermano. Cuando tú desprecias la santidad, cuando tú desprecias lo que te lleva a la salvación, tú mismo estás aceptando condenación. Entonces, el diablo es tu enemigo, sí, pero el enemigo más grande de tu santidad, el enemigo más grande de mi santidad, soy yo mismo, hermano. Yo mismo. Yo mismo con mis inclinaciones, precisamente porque tengo una carne que me inclina. Tengo una carne que me llama al pecado. Hermano, hay que ser serio. Hay que reconocer eso. El que no reconoce eso es como el alcohólico que no reconoce que está enfermo de alcoholismo. Mientras no lo reconozca, hermano, no va a salir del alcoholismo. Reconozcámonos pecadores, pecadores concupiscentes. ¿Tenemos conciencia del pecado? No. No sabemos lo que hacemos con el pecado. No sabemos la significación del pecado, más nos sentimos atraídos a pecar. Por eso es que el santo nos hace una serie de reflexiones, nos ayuda, nos da una serie de consejos que nos ayudan, hermano, a que nosotros podamos llegar a un punto de aborrecimiento del pecado, hermano, aborrecer el pecado, porque aunque sea atrayente, saber lo que significa el pecado nos va a llevar a tomar una conciencia del pecado y por lo tanto aborrecerlo, no quererlo. En estos días yo estaba conversando con un hermano y le preguntaba yo a ese hermano, hermano, si usted tuviera sed y una botella de uno de los refrescos más famosos en el mundo, ¿sí? Atractivo, con su silueta de refresco frío, y usted tiene una sed terrible, pero si usted le dicen, esta botella de refresco, te la voy a ofrecer, pero antes de que te la tomes, te voy a decir algo. Cuando tú te termines esta botella, cuando tú tomes el primer sorbo de esta botella, tú te vas a morir. Te vas a morir. Entonces la persona dice, toma la botella, tómatela. ¿Tienes sed? Tómatela. Yo le aseguro, hermano, que usted se va a morir de sed. Usted no se toma esa botella. No, señor. Usted no se la va a tomar, hermano. Porque usted sabe que cuando usted tome esa botella, se va a morir. Y usted tiene sed, se va a morir de sed. Pero usted no se toma esa botella. Bueno, hermano, así mismo es el pecado. El pecado es una botella. Es algo que tú puedes disfrutar, pero te va a matar. Te va a matar. Entonces no, hermano, ve al pecado como un veneno. Atractivo, sí. El diablo se le imagina, se la ingenia para presentarte el pecado con todo lo que él quiere darte a conocer del pecado, mas no te dice lo que el pecado es. No te lo dice. Te da los atributos, te dice esto te va a poner a gozar, esto va a ser placer para ti, te va a presentar el pecado con todas sus cosas atractivas. No te va a decir a ti que cuando pecas vas a morir, tu alma va a ir a condenación. No te lo dice. Hermano, yo vengo a decirte también esta noche que el pecado es muerte. Es muerte y muerte eterna. Y no es muerte eterna solamente, hermano. Es muerte en un lugar de sufrimiento eterno. Tú tienes que empezar a tener conciencia del pecado, hermano. Tenemos que tener conciencia del pecado. Y el santo San Francisco de Sales nos ayuda a través de sus reflexiones a tomar esta conciencia. A tomar esta conciencia. Lo que tenemos que saber, lo que el pecado
es en su máscara desenmascarar el pecado, lo que el pecado es. Y lo que me lleva a mí a pecar, que nosotros le llamamos las ocasiones de pecado, esas ocasiones que me llevan a pecar. Hermano, ayer casualmente yo iba caminando y encontré a un hermanito que estaba sentado en un lugar, y en el momento que yo iba caminando, el hermanito hizo un gesto hacia una muchacha que venía caminando, hizo una expresión de deseo, y le hizo una mirada de deseo y una expresión de deseo. Y cuando yo caminé, hermanos, yo caminé al lado de ese hermanito, yo sentí, háblale, dile algo, dile. Sentí en mi corazón no dejar ese pecado así, como decir, no dejar ese crimen impune, y ayuda al hermano. Yo me acerqué al hermanito y le dije, hermano, no haga eso. Él se me quedó mirando como medio asustado porque estaba sentado y yo iba caminando y estaba de pie. Y yo me detuve y le dije, hermano, no haga eso. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, le dije a él, que anteriormente se nos había por ley prohibido adulterar. Físicamente, si tú adulterabas, tú tocabas a una mujer fuera de matrimonio, tú pecabas. Y el Señor Jesucristo nos dijo que a partir, en realidad, dice, en realidad os digo, que si tú mirares a una mujer con deseo en tu corazón, ya estás pecando, ya eres adúltero, perdón. Si no lo sabías, eso que tú estás haciendo es un pecado, y un pecado mortal. Y me viene a la mente, ahora que estoy conversando con ustedes, que el mismo Dios nos establece que los adúlteros no irán al cielo. Es un pecado mortal, hermano. En el momento él me dijo a mí, como que estaba rodeado, sí, de personas, y me dice, iba a ser como un bullying, se hizo una mofa, una risa, y yo le dije, seriamente sentí decírselo, y con algo de, un poquito de autoridad, respetando a él, le dije, hermano, no se burle de las cosas de Dios. No se burle, yo le estoy hablando palabras de Dios, no palabras mías. Le estoy hablando palabras de Dios, no se burle de las cosas de Dios. No haga eso con las cosas de Dios. Yo te estoy compartiendo, no te burles. Entonces él me contesta, hermano, no se ponga tan enojado. Yo no estoy enojado, simplemente te estoy hablando serio. Te estoy diciendo algo serio. No es para que te estés burlando, ni te estés riendo. Calladito, y le dije, hermano, no permita que el diablo y tú caigan el diablo te haga caer en eso. El diablo te haga caer en eso. Pero no quise decirle más. En ese momento, una hermana que estaba al lado, sentada al lado de él, me dice a mí, no, lo que pasa, hermano, es que usted está en la palabra y nosotros estamos en el mundo. Ella me dice así a mí. Estoy en la calle, eso es calle. Y me dice, no, lo que pasa es que usted está en la palabra y nosotros estamos en el mundo. Y yo le contesto a la hermana, míreme, hermana, míreme. Y hice los pies así, míreme. Tengo los pies en este mundo también. Yo también estoy pisando aquí, hermano. Yo también estoy combatiendo. Yo no estoy caminando sobre nubes, yo estoy aquí entre ustedes, hermano. Y me despedí. Hermano, eso es lo que pasa. En el camino, en el caminar, nosotros muchas veces vamos a ser llamados por el Espíritu Santo a compartirle al hermano, a no permitir que peque. Esos momentos se llaman momentos oportunos, que se dan. Y uno siente el llamado de decirle a esa persona, oye, por favor,
Y yo le dije a él, no me creas a mí, lee la palabra de Dios, lee la Biblia. Y te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo. No me creas, a mí no me creas, lee la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo es pecado. Hermano, hasta aquí vamos a dejarlo para que reflexionemos en estas meditaciones que el Santo nos dio para llegar a aborrecer el pecado. No porque el pecado me va a impedir llegar al cielo. Esa es una consecuencia del pecado. Lo más terrible del pecado es que es una ofensa al Creador de nosotros, al Creador de la vida, al que nos hizo a nosotros para amarle, conocerle, amarle y servirle. Amén. Amén. Que pasen buenas noches, paz y bien. Aleluya.